Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es candil que ilumina. Amigas y amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente como todos los viernes en su programa Hablemos de Biblia y Espiritualidad. Es este programa, como siempre decimos, que brinda esta oportunidad de conocer, de aprender sobre la Biblia y la espiritualidad en general. Específicamente, claro, la espiritualidad cristiana, pero en todas sus vertientes, como decimos muchas veces. Hoy, como también anunciamos, este programa es grabado porque tenemos otras actividades, pero no íbamos a dejar, por supuesto, de pasar una semana sin tener nuestro programa. Así es que estamos aquí para compartir, como siempre también decimos, lo que el Señor nos da para que podamos enseñar y a la vez aprender de otros, de ustedes, de los que nos llaman, de los que están también por las redes sociales. Y como ustedes recordarán, hemos estado tratando el tema sobre el Adviento. Tenemos el tema en stop, ¿no?, sobre los sacramentos, pero que por este tiempo del Adviento que hemos ya iniciado, hemos querido compartir las enseñanzas que este tiempo importante de la Iglesia nos trae. Y por eso vamos hoy a ver una segunda parte. La primera parte, ustedes recordarán que fue esa gran introducción explicando todo lo que era el Adviento, ese significado, lo bíblico, ¿no?, que podemos sacar también de este tiempo. Y vimos también los 4 domingos de Adviento que vamos a tener, ¿no?, en este tiempo antes de la Navidad. Y hoy vamos a continuar ya, concluyendo esa parte, con lo que es la encarnación, que es lo que en sí también celebramos en el Adviento, esa manera de Dios querer venir al mundo para, bueno, mostrarnos, enseñarnos esa forma de ofrecer su vida para que nosotros tengamos salvación. Recordemos que Dios, en lo que nos quedamos, nos redime, pero no lo hace solo contando con nosotros desde redimir y solamente, ¿no?, por salvar solamente, sino que nuestra actitud puede ser una invitación también del mismo Dios a hacernos entender la misma actitud de María o lo contrario, como vimos. Y la pregunta, ¿por qué de María? Bueno, porque en María es donde el Señor inicia ya ese proceso directo con los seres humanos, porque es en ella, en sus entrañas, donde se encarna, como ya vimos, por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, María, como también quedamos la semana pasada, es aquella en la que nosotros debemos contemplar esa disponibilidad humana y ese deseo humano de también colaborar con Dios a ese plan de salvación que Él desea, ¿no?, hacer aquí para nosotros y que con ella inicia. María es la que dice que sí después de un proceso, como vimos, ¿no?, en el que ella va comprendiendo, por lo menos a medias, no del todo, eso que Dios le ha propuesto y que Dios quiere, que es redimir al ser humano. Porque como vimos también, en eso nos quedamos, nunca Dios hace algo por los seres humanos sin contar también con la disposición de nosotros, y por eso hay siempre esa relación humano-divina, ¿no?, en la que al juntarse es donde se da el milagro, donde se da la verdadera redención. Así es que la pregunta con la que nos quedamos, ¿y dónde y cómo me siento yo convocado por el mismo Dios para formar parte de este plan también de salvación? Porque Él cuenta con nosotros. Entonces, ¿dónde tú sientes que Dios te está pidiendo
para que también seas parte de esa salvación para todos. Entonces, aquí es donde inicia directamente el tema, el punto sobre la encarnación y luego el nacimiento de Jesús. Miren, lo primero aquí es nosotros preguntarnos, ¿por qué y para qué Dios se encarna en el mundo? ¿A qué Dios viene al mundo, no? Entonces, vamos a centrarnos para explicar un poco más como cercano, ¿no? Y más nuestro. Vamos a centrarnos en San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas y, bueno, la realidad de los ejercicios espirituales, porque San Ignacio presenta tres escenarios, podemos decir tres realidades para ponernos a vivir y a poder también entender mejor la encarnación. Tres realidades, tres escenarios. El primero, o la primera escena, es la Trinidad. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice San Ignacio que Dios observa al mundo. Dios trinitario, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo observan al mundo. Y Dios ve que hay un caos en la humanidad. Enfermedades, pecados, guerras, muertes. Es decir, no es la creación que Él desde el principio quiso. Y por lo tanto, ante esta realidad, Dios entonces se compadece y toma una decisión. Y esa decisión consiste en salvar la humanidad. Dios, según San Ignacio, ¿no? Dice, hagamos redención, hagamos o realicemos la salvación para el género humano. Y decide Dios enviar a el Hijo a la tierra, ¿no? Al mundo, para ejecutar ese proceso, ¿no? De salvación. Esa es la primera escena que vamos a contemplar. La segunda escena es el mundo, ver el mundo, ¿no? Lo que hay, lo que se ve. Como ya hemos visto, San Ignacio nos dice que Dios observa el mundo y vio que había caos, que las cosas no estaban como desde el principio se quiso. Ahora, esta segunda escena, lo que hay en el mundo, hay una diversidad, según San Ignacio, ¿no? Una variedad de personas y de raza. Eso es lo que hay. Mucha violencia, mucha guerra, mucha muerte, mucha corrupción, mucho pecado, mucho dolor. Es decir, un caos total. Recuerden, estamos observando qué es lo que hay ahora en el mundo. ¿Por qué Dios vino a él? Y la tercera escena ya, o la tercera realidad, es precisamente María. ¿Por qué? Porque Dios envía el ángel Gabriel a Nazaret. ¿Dónde? Donde María. Eso lo podemos ver en el capítulo 1 de Lucas, del Evangelio de Lucas, en el versículo 26, donde empieza esto. Entonces, ¿qué vemos entre María y el ángel Gabriel? Primero, un diálogo entre ellos dos, entre el ángel y María. María, como humana, que se le presenta algo grande, algo divino, ¿no? Se asusta. María se sorprende. Y luego pregunta. Recuerden ese diálogo que se da, pero primero el ángel que la saluda, ave llena de gracia, era un saludo, no era una palabra especial solamente para, sino que era el saludo del tiempo, ¿no? Y María entonces empieza a preguntar cuando el ángel la saluda. Y ese diálogo que se da entre María y el ángel es símbolo de un proceso que se da entre Dios y la humanidad. El ángel y María, lo divino y lo humano. Y ese proceso entonces concluye no con la aceptación de María, pero escuchen como yo dije, proceso. No quiere decir que así como nos narra la Biblia, este acontecimiento, este encuentro, es que las cosas suceden de un momento para otro, no, sino que el proceso simboliza que hubo un tiempo en el que María tuvo que ir comprendiendo, tuvo que ir asumiendo
que parece que Dios sí contaba con ella. Y en la medida que ella va comprendiendo, humanamente hablando, ¿verdad? Entonces ella va viendo sus posibilidades como humana, ¿no? Y entonces termina luego de ese proceso con un sí. Es decir, con un, ok, Dios, cuenta conmigo para ayudar, para colaborar en este proceso de salvación para la humanidad. Es ahí, entonces, cuando ocurre la encarnación con el sí de María, con esa aceptación, esa intromisión del Hijo de Dios en el mundo desde las entrañas de María por quedar embarazada, ¿no? Por medio a la gracia de Dios, al Espíritu Santo en ella. Entonces, esas tres escenas, repito, ¿no? La primera, esa forma de la Trinidad, observar el mundo y ver que las cosas no iban bien y decidir a salvarse. Luego el mundo como tal, lo que hay, un caos total, porque no estaban las cosas como Dios quiso desde el principio. Y la tercera escena, la que acabamos de ver, María, que por medio de un proceso va comprendiendo que Dios le pide algo y le pide que colabore para la salvación del mundo, y termina todo diciendo ella que sí, que acepta ser aquella que se hace instrumento de Dios para él venir al mundo y salvar. Entonces, esto muestra primero que la encarnación es el deseo y la decisión para Dios actuar en el mundo y salvarlo. Eso es lo que muestra lo primero. Es un acto de amor de Dios hacia la humanidad, porque es Dios querer arreglar lo que él vio que no estaba bien. En ese mismo sentido, él mismo decide, o sea, Dios, que la salvación solo podría darse, solo podría ser posible salvar por medio a uno igual a aquellos a quien él quiere salvar. Y aquí está una cosa muy importante. Dios asume que sí hay que salvar, pero él no puede venir como Dios, por decirlo así, propio, revestido de toda divinidad, sino que su divinidad se reviste de la realidad y condición humana, sin dejar de ser Dios. Entonces, esto es algo bello, precioso, porque es ver cómo Dios muestra que Él sí ama a la humanidad, porque decide venir Él mismo a salvarnos, pero lo hace de una manera sutil, delicada, haciéndose uno de nosotros, para que al igual que nosotros, podamos entonces tener ejemplo de uno igual. Es la misma realidad que si nosotros queremos salvar, por ejemplo, a un animal, a cualquier animal, es mucho más fácil si yo quiero salvar a un león, convertirme en león y hablarle como león, ser como león, y él me va a entender mejor. Entonces Dios, siendo Dios, se hace humano para salvar a los humanos, tener su mismo lenguaje, sus mismos gestos, su misma vivencia. Pero como hemos visto, y la misma palabra nos lo dice, se pareció en todo a nosotros, menos en el pecado. Pero fue un humano igual y uno más. Entonces, esa es la realidad que nos muestra la encarnación, que es un acto de amor en el que Dios decide salvar, pero se hace uno igual a nosotros, porque es a nosotros a quien Él quiere salvar, dando ejemplo de vida. Dando ejemplo ¿cómo? Como lo dio Jesús, como quiso ser Él mismo, mostrándonos cómo entonces debíamos ser nosotros. Jesús es ese mejor y más auténtico ejemplo, entonces, para nosotros seguirle a Él. Y así, como seres humanos reales y verdaderamente, como quiso Dios, poder ver que podemos verdaderamente alcanzar la salvación porque Dios mismo ha venido a enseñarnos. Esto es importante porque muchas veces nosotros creemos que Jesús vino como con un programa,
computadora, ¿verdad? Un programa, y ya él sabía todo lo que iba a pasar y cómo debían ser las cosas. No, fue la primera vez que Dios se hizo hombre y tuvo que aprender a ser hombre. Y en ese aprendizaje nos enseñó a nosotros ser mejores seres humanos. Algo importante en este sentido es que Dios no solo viene al mundo para salvarnos, sino que también nos enseña cómo salvarnos. ¿Y cómo nos lo enseñó? Contemplando a el Hijo que se encarnó y siguiendo su vida. Es decir, la enseñanza de Jesús para que nosotros pudiéramos salvarnos es que fuéramos contemplativos de su persona y ya ahí viendo cómo era Él, nosotros seguirle, nosotros ser como Él en todas las dimensiones de nuestras vidas. Entonces, específicamente, la anunciación, cómo se dio ese diálogo, ¿no? Entre Dios mismo, que es eso, la presencia del ángel, cómo se dio ese diálogo entre Dios y María, ¿no? La anunciación, por ejemplo, del ángel a María está en paralelo con el relato que nosotros también conocemos del nacimiento de Juan Bautista. Como ustedes recordarán, Juan Bautista, que es el hijo de Isabel y de Zacarías, un hijo también hecho desde la promesa de Dios. Isabel, que ya era una mujer entrada en edad, como nos dice la Biblia, y Zacarías, un sacerdote, ¿no? Habían tenido el deseo de procrear, de tener hijos, pero no había sido posible. Y Dios promete entonces a Zacarías, en un momento que fue a hacer un servicio al gran templo de Jerusalén, y ahí recibe la promesa de ese hijo. Y se da entonces que Isabel sí queda embarazada, ya de una manera también milagrosa, porque una mujer entrada en edad y Zacarías también de edad avanzada, y ahí queda entonces Isabel embarazada de Juan Bautista. El objetivo principal para aquí es mostrar la superioridad de Jesús, la incredulidad de Zacarías en contraste de la fe, con la fe de María. Recuerden que Zacarías queda mudo porque él no cree que verdaderamente su mujer entrada en edad y él también de edad avanzada, y por eso el ángel le dice va a quedar mudo. Y todo el embarazo de Isabel, Zacarías, padre de Juan Bautista, esposo de Isabel, queda mudo. Y habla, ya recobra la voz cuando ya Isabel da a luz y él, Zacarías, acepta el nombre que dice Isabel, cómo se va a llamar el niño. Su nombre será Juan. Pero mujer, si nadie en tu familia se llama así, le dice la gente, ¿no? Y sin embargo, Juan escribe en una tablilla, dice las escrituras, su nombre es Juan. Y ahí entonces se le suelta la lengua. Es como una manera de aceptar ya el plan de Dios, ¿no? Y por eso ya puede expresar con libertad lo que él desea. En este caso, los símbolos principales de ese diálogo entre el ángel y María, el saludo, como decíamos, alégrate llena de gracia. ¿Por qué ese saludo? Porque es una invitación al gozo, llena de gracia porque está llena de la gracia de Dios. Lo que nosotros rezamos en el Ave María, ¿no? La llena del favor divino, de ese favor de Dios, valga la redundancia, favorecerla de ser madre de su hijo. Y esa gracia porque va a ser la madre del Hijo de Dios. Entonces, el Señor está contigo. Muestra ese género literario de la anunciación, porque indica que la persona a quien se dirige va a cumplir una tarea especialmente difícil. Y sobre todo, por ello va a recibir un auxilio especial de Dios. Nosotros vemos un ejemplo de esto en Éxodo, en el libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, versículo 12, donde dice, Dios respondió a Moisés, yo estoy contigo, y esta será para ti la señal de que yo te he enviado.
cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes vendrán a este cerro y me darán culto aquí. ¿Dónde está el parecido a esto del Señor está contigo? Bueno, donde Dios le dice a Moisés, yo estoy contigo, que es lo mismo, porque Moisés iba a cumplir una misión también muy difícil. Entonces, al Dios decir yo estoy contigo en la Biblia, siempre va a ser para darle ánimo, fortaleza y confianza a la persona a la que Él llama para cumplir una misión especial. Otra cosa, será llamado Hijo del Altísimo, lo que le dice el ángel también a María. Y esto significa que va a ser Mesías, Salvador, el Dios con nosotros, el Emmanuel. Será llamado Hijo del Altísimo porque es Dios mismo, es el Hijo de Dios el que va a ser encarnado en las entrañas de María. También la frase ahora de María, ¿no? Ese diálogo, como decíamos, ahora María le responde con una pregunta, pero ¿y cómo va a ser eso? Pues yo no conozco varón. ¿Qué significa esto? La objeción de María o la dificultad de asumir que es algo muy grande y que ella como que no entiende. Aquí se dan dos interpretaciones. Hay una tradicional que dice que es un propósito de ella, de María, de virginidad para el futuro. O sea, no conozco varón. Entonces, si esto va a ser así, yo prefiero permanecer. Es lo que explican los teólogos desde esa manera tradicional. Y hay otra interpretación moderna que es por esa virginidad prenuncial, o sea, antes de ella casarse con José, recuerden con quien estaba comprometida, que vamos a hablar también de José dentro de un rato, y esa manera en que ella, más bien, dicen los teólogos, sería como esa respuesta que ella daría, puesto que todavía no puedo conocer varón. O sea, repito, estas dos interpretaciones, la tradicional, que es como ese deseo, esa propuesta ya que pone las Sagradas Escrituras de ella permanecer virgen, ¿no? Después de esta gran gracia que Dios le ha regalado, y luego esta interpretación moderna, puesto que todavía no puedo conocer varón porque estaba comprometida y nunca, señores, se había dado en la historia que una mujer quedara embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, por obra y gracia de Dios. Entonces la sorpresa de María es esta, y por eso, bueno, todos los demás títulos la llena de gracia, porque verdaderamente es una gracia. Entonces, miren, la tradición afirma que luego de conocer que se trataba de una vocación divina, ser madre del Mesías y del Hijo de Dios, ¿verdad? María había tomado la decisión de consagrarse total y exclusivamente a Él, es decir, a Dios. Son interpretaciones teológicas, como siempre explicamos, cuando se dan cosas como estas. No son cuestiones que están en la Biblia, sino interpretaciones teológicas que los estudiosos se suponen, ¿no? Por el contenido de lo expresado. Entonces, esta manera de María, según los teólogos, querer permanecer virgen es lo que afianza muchas veces esa manera como nosotros continuamos también con ese dogma que ya luego fue afirmado por la Iglesia de la virginidad perpetua de María antes, durante y después del parto de Jesús. Es importante que nosotros podamos captar como esta idea para nosotros poder entender también algunas cosas que desde la Iglesia católica, ¿no? Pero también alguna iglesia cristiana se pueden afirmar desde estos acontecimientos tan especiales y tan importantes, porque simplemente, aunque no estén en la Biblia, se asumen porque el proceso teológico también espiritual que se ha seguido muestra eso. Les invito a que vamos a tener ahora una breve pausa escuchando esta hermosa canción que nos pone un poco en sintonía con el Adviento y pidiéndole a Dios que nos dé también la gracia de nosotros poder ir comprendiendo todo esto que estamos compartiendo y, como la misma María, llevarlo a nuestro corazón y guardarlo ahí para pedirle a Él que día tras día nos ayude a sacar de vez en cuando eso y nosotros mismos consolarnos,
con lo que hemos ya recibido por gracia de Dios. Así que seguimos en breve con esto que estamos compartiendo sobre la anunciación, la encarnación y el nacimiento de Jesús. En aquel tiempo fue enviado a Nazaret un ángel a María, una virgen mujer, que estaba desposada con un hombre de bien. De David su linaje se llamaba José. El ángel que llevaba por nombre Gabriel, saludando a María le dejaba saber: salve llena de gracia, que Dios contigo está. Eres mujer bendita entre todas las demás. Ella se torna preocupada. Sin tal saludo comprender. Mas dice el ángel: no has de temer, concebirás y verás nacer un hijo al que Jesús por nombre le has de poner. Él heredará el trono de David y reinará sin término, sin fin. Grande será, a su pueblo salvará, y el Hijo del mismo Altísimo le llamará. El Espíritu vendrá y te cubrirá, y sin varón encinta quedarás, pues imposible no hay nada para Dios. Hágase en mí tu palabra, María exclamó. Era lo ocurrido difícil de creer, aún más para el esposo, el justo de José. Su esposa tendría un hijo que suyo no iba a ser. Debía repudiarla para cumplir la ley. Sabía que entregarla sería lo peor. Si la dejó en silencio, pensó será mejor. Pero un ángel en sueños se le manifestó. No temas aceptarla, esto es obra de Dios. El niño tiene a Dios por padre, según lo escrito ocurrirá. Mirad que virgen concebirá, Dios con nosotros le llamarán al niño que llevando a casa verás crecer. Él heredará el trono de David y reinará
mismo Altísimo le llamará. Él es la luz que al mundo traerá con su verdad, justicia y libertad. Pues imposible no hay nada para Dios. Y despertando del sueño José la aceptó. Y despertando del sueño José la aceptó. Continuamos por aquí con este tema que, bueno, para mí apasionante, ¿no? Interesante, sobre la encarnación, la anunciación, la encarnación y el nacimiento de Jesús en este tiempo de Adviento, que como ya hemos dicho, hemos querido detener el tema de los sacramentos, que en el que estamos en este proceso de formación, porque este tiempo amerita que conozcamos más y vayamos como digiriendo, ¿no?, todo lo que nos viene en este tiempo de Adviento para mejor entenderlo y vivirlo. Llegamos, miren, a un punto muy interesante y es sobre el personaje de José. José, esposo de María, padre putativo, como se le llama, ¿no? Putativo es como adoptivo, ¿no?, de Jesús. Entonces, José, este hombre, ¿no?, que nosotros nos sorprendemos porque de José no se dice mucho en la Biblia. En el nacimiento tuvo unos momentos, ¿verdad?, ayudando a María en el proceso de ir hasta Belén. Bueno, antes todo esto del ángel que se le aparece en sueños para explicarle un poco lo que era lo que pasaba con María, ¿no?, de esta gracia que Dios le había regalado de ser la madre de Dios. Y luego, ya así, cuando van hasta Belén, a este censo, ¿no?, y allá María entonces da a luz. José, por supuesto, con ella buscando posada y todo esto, y le ayuda también en el parto, ¿no? Y luego ya José, ayudando a María y al niño Jesús ya nacido, hasta Egipto, cuando tienen que huir de Herodes. Y luego ya cuando vuelven a la comarca, a su casa de Nazaret, y ya de José no se habla más nada. Entonces, una de las cosas que uno se pregunta, pero ¿y por qué? ¿Por qué no hay más datos de José? Lo mismo podemos preguntar de María. De María no se dice tanto. De otros personajes también de la Biblia, porque recuerden lo que hemos dicho en ocasiones anteriores en esta formación. Lo más importante de los personajes de la Biblia es la misión con la que la misma Biblia los presenta. Una misión que no está necesariamente explicada, que no está clara, por decirlo así, sino que uno mismo en ese proceso espiritual de relación con Dios mismo personalmente, y sobre todo la apertura que uno va y debe tener ante todo lo que le va Dios transmitiendo, bueno, pues uno puede ir ahí conociendo y entendiendo. Entonces José es un personaje que fue con una misión específica, y como todo personaje de la Biblia, no es mostrar una biografía de él. Y lo mismo con el propio Jesús. De Jesús hay muchísimas cosas, como vamos a ver, que no se dice. Del nacimiento se salta a su adolescencia, y de su adolescencia ya cuando es adulto. Porque lo importante no es expresar, mostrar una biografía de los personajes, sino la misión que Dios le otorga y cómo asume esa responsabilidad para asumir también, valga la redundancia, y dar, ¿no?, en su persona la voluntad de Dios. Entonces, la función de José en todo esto es varias cosas, ¿no? La primera es introducir a Jesús en el linaje davídico, o sea, de David. Recuerden que José era del linaje de David, y el Mesías prometido a Israel
dice la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, es del linaje de David. Entonces, una de las misiones principales de José es esa, darle esa descendencia davídica, o sea, de David, del rey David, a el Mesías prometido a Israel. Entonces José, como sabemos, era hijo de la casa de David, de donde debía nacer ese Mesías. Y por eso su misión de darle como este título por ser él su papá putativo, su papá no natural, no biológico, sino ese padre, podemos decir, que lo heredó, bueno, que le fue dado por Dios mismo. Putativo, o sea, que no era natural, pero sí el que lo crió y que podemos decir el que le dio también la enseñanza de un papá. Entonces, lo grande y esa incertidumbre de José ante todo esto le viene no de alguna duda de adulterio de María, como nos explican los teólogos. No es porque él cree que María ha sido adúltera con él. Eso que vemos, ¿no?, en el sueño, que él duda, que todo eso. Hay varias cosas. Lo primero, la conducta que debe seguir con ella elevada a tan alta misión. O sea, José asumió que si María había sido escogida por Dios para ser la madre de su hijo, era algo muy grande. Y él no se sentía quizás digno de acompañar este proceso. Lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Que tú puedes hacer esto, pero no nos sentimos a veces capacitados ni dignos para poder hacer eso. Bueno, pues los teólogos nos explican que José pudo experimentar también algo de eso. Ante él asumir la paternidad del Hijo de Dios no fue o no era algo fácil para él. Otra cosa, segundo, introducir a Jesús en su dinastía davídica, es decir, el cumplimiento de su paternidad legal, ¿no?, como papá de Jesús, era ponerle el nombre al niño y llevarlo a su casa junto a su madre. El nombre, como diríamos hoy nosotros, el apellido, ¿no? No era fácil. Y José ve eso como algo grande, algo demasiado especial. Y esta fue la misión de José. Por eso no se habla de él ni sobre su vida ampliamente, porque no era necesario, no era lo que querían mostrar de él. Algo también muy importante, el nombre de Jesús en este sentido. Jesús, que como leemos en la misma Biblia, significa Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Es el significado del nombre de Jesús. Esto no es tanto un nombre, no es un nombre con que se designaría a Jesús. Más bien esto expresa, el nombre de Jesús no expresa una realidad que se va a verificar en él en toda su vida. ¿Y cuál es esa realidad? Bueno, la presencia de Dios en medio del pueblo. Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, que es lo que significa, ¿verdad? Es Dios que está en medio del pueblo, Dios con nosotros. Entonces, el nombre de Jesús, más que verlo solamente como un nombre, es lo que representa, lo que significa, lo que es. Dios en medio del pueblo, en medio de la realidad. Y de ahí, entonces podemos ver ya lo de su nacimiento. Ya viendo todo esto de primero la anunciación, luego de esa encarnación. ¿Cómo fue ese nacimiento? Bueno, nosotros leemos en la misma Biblia esa concepción virginal de Jesús. No es solamente desvalorizar, ni mucho menos desvalorizar el sexo ni el matrimonio, no, nada de eso. Más bien muestra un signo de la entrada de Dios en el mundo de una forma milagrosa. Una virgen y que va a permanecer virgen. Es algo indescriptible. Podemos decir un misterio, ¿verdad? Como toda la palabra de Dios, un misterio de amor.
No un misterio para nunca comprenderse, para no ser desvelado, no. No es el misterio para cogerle miedo. Es el misterio por lo grande que es y por lo diferente a lo humanamente natural y normal. Entonces, esa realidad presenta cómo va a ser estar enmarcada o cómo va a estar enmarcada la vida de Jesús en la realidad. Desde esta manera del misterio, ya expliqué, no desde el miedo, no desde lo no poder revelarse o lo que sea, no, sino desde lo grande, porque es Dios que viene al mundo y viene como uno de nosotros. Entonces, en esa grandeza es donde podemos ver el misterio, ¿no? Y verlo en dos dimensiones. Primero, por el ritmo natural de la vida humana, porque ningún ser humano, entre comillas, normal, nace así, como nació él, ni viene al mundo así, por obra y gracia del Espíritu Santo, de una virgen y que van a permanecer virgen. Es ese ritmo natural de la vida humana que es totalmente contradictorio a lo que Jesús al venir al mundo muestra. Y lo segundo es por los rasgos de la intervención de Dios en la historia. Cómo Dios interviene en la historia humana, haciéndose humano, siendo Él Dios. Ustedes ven, entonces es un misterio. Es un misterio total que humanamente no podemos explicar con lujos de detalle ni comprendiéndolo 100%, sino que es asumir. Dios viene al mundo por amor. Porque, ¿y qué necesidad Él siendo Dios tenía de salvar a su creación, a los humanos, si los humanos lamentablemente no estaban correspondiendo a la manera primera de la creación que Dios quiso? Solamente por amor. Es como nosotros que humanamente tengamos el compromiso, ¿no?, con una persona y esa persona rompe ese compromiso, nosotros no nos vamos a sentir bien. Y como humanos vamos a querer de seguro cobrar, castigar incluso, como somos nosotros humanamente, ¿no? Cómo actuamos. Dios no es igual a nosotros. Dios lo que nos muestra con esto es que una vez realizada su creación, Él se compromete para siempre a hacer que permanezca. Ahora, que no permanezca de cualquier manera, de cualquier forma, sino que permanezca bien. Por eso quiere salvar, por eso viene a redimir, que es lo que quiere decir la palabra redención, salvar. Y salvar de la mejor manera. Ya no es solamente creando y que toda la creación se dé, sino venir Él mismo a esta creación que Él ha hecho y salvarla. Diríamos en un buen lenguaje humano, y arreglarla. Arreglar lo que se había descompuesto, lo que se había dañado. Entonces, sobre todo, la creación es eso, puro don de Dios. Y el don de Dios consiste en el amor. En esa manera de Dios mostrar que ama a los seres humanos y que ese amor consiste en querer que estemos bien, salvarnos. Entonces, algo que no nace ni del deseo ni de la carne, del deseo de los hombres. No es por iniciativa humana, sino que proviene de Dios por amor y gratuidad de su parte para salvarnos. Entonces, por eso es que las Sagradas Escrituras dicen, y en los Salmos, en algunos, no nació de la carne humana únicamente, ¿no? Del deseo humano. O sea, no fue María la primera que dijo, no, yo quiero ser la madre de Dios, porque nadie asumía que Dios iba a venir nacido como hombre, como ser humano. No fue María la que tuvo la iniciativa de salvar. Toda la iniciativa fue de Dios. Y desde ahí entonces
Dios mismo desea que todo sea a imagen y semejanza nuevamente de esa creación desde el principio que Él realizó. Entonces, a partir de ahí es que nosotros podemos entonces recordar también esa verdad de la que nos hablan los evangelios y lo que nos interesa también transmitir, que es una verdad, por supuesto, teológica, con intenciones específicas para mostrarnos que Jesús es Dios. O sea, la intención de venir Dios al mundo es la que está plasmada en los evangelios, cuando nos muestran desde el principio, por ejemplo, el de Juan, al principio existía la palabra. ¿Cuál era la palabra, señores? Con la que Dios creó. Dios no tuvo una varita mágica como Harry Potter, no. Era la palabra solamente. El Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas, nos dice. Y cuando Dios se expresa, cuando dice palabra, empieza la creación. Hagamos esto, porque es la Trinidad, ¿no? Hagamos esto y se crea. Hagamos lo otro y aparece también. Y todo como Dios quería que fuera. Y fue viendo que todo lo que iba creando era bueno. Y cuando llegó ya su última creación, ¿verdad? El ser humano dijo no solamente que era bueno, sino muy bueno. Porque todo lo que Dios crea es bueno. Y entonces, desde el principio, que es con la palabra que crea, Juan nos va a decir en su evangelio que la palabra se hizo carne. Es decir, Dios expresa. Y así mismo como todo lo que él iba creando iba existiendo, con Jesús él mismo se expresa a él como Dios y existe entonces aquí en la realidad. No como la primera creación que él expresaba y las cosas ya salían, sino que aquí fue contando con los seres humanos en María, ¿verdad? Para salvar esa primera creación que lamentablemente estaba mal, estaba en total caos. Entonces, el nacimiento de Jesús está lleno de símbolos que más bien van a responder o responden a lo que se había prometido desde el Antiguo Testamento, un Mesías liberador del linaje de David. Y por eso, como ya hemos visto en Juan, ¿no?, que está viendo esa manera, esa forma de proclamar a ese Mesías, como él mismo lo dice, yo no soy el Mesías, sino que yo soy el precursor, el que le va abriendo el camino. Y nosotros entonces, hoy que ya tenemos los evangelios y toda esa explicación, asumimos, creemos que verdaderamente en Jesús, Dios en él y con él se hace realidad, se hace presente, porque Jesús es Dios. Entonces, por eso su padre terrenal, José, es de esa estirpe de David, porque es la promesa del Antiguo Testamento. Nace en Belén porque las Sagradas Escrituras dicen que de ahí era que venía esa promesa del Mesías de Dios. Nace en un establo para mostrar la humildad. Y esto también es muy importante. Para mostrar la humildad y un dato también importante y nuevo quizás, y para también mostrar esa armonía con la creación, con la naturaleza, donde todos podrán llegar y adorarle sin restricción. Nace a la intemperie, donde no hay, como los grandes monarcas de este tiempo, ¿verdad?, los presidentes, los grandes ministros, son una protección y seguridad por todas partes. Jesús es todo lo contrario. Nace al contrario, rodeado de animales en un establo, sin una protección, sin una incluso dignidad humana de aquel tiempo y de este, podríamos decir, porque él no quiere ni que se le encierre, ni que se le oculte. Nace así porque viene para todos,
porque viene no para ser escondido ni ocultado, sino para que todos tengamos acceso a poder verle, adorarle y saber que como humilde y como pobre, todos podemos llegar a Él. En este sentido, por ejemplo, los pastores son símbolos de aquellos que son rechazados. Los pastores, hoy uno lo ve muy bonito, puestos en imágenes en los nacimientos. Qué bonito, los pastores y todo eso, pero los pastores en aquel tiempo eran rechazados porque eran aquellos que llevaban sus ovejas a pastar y se metían a veces en terrenos, podríamos decir hoy en fincas, que no eran de ellos, por supuesto, a que sus ovejas pastaran. Y esto no era bien visto, por supuesto. Eran prácticas no aceptables. Son los que reciben el anuncio. Imagínense ustedes, los pastores, aquellos rechazados, aquellos mal vistos. ¿Cómo Dios viene a esos? Eso es una gran enseñanza hoy para nosotros. Dios viene a todos. No hace distinción con nadie, ni entre buenos ni malos, esclavos y libres, ni de raza ni de condición. No hace distinción. Y los famosos reyes, que más que reyes, ya sabemos, eran astrólogos, porque eran los que leían, ¿no? Los astros, las estrellas, en aquel entonces, los magos de Oriente, como se les llama. Ellos son símbolos de que Dios es reconocido y adorado por todos, por todos. Él llega hasta los confines de la tierra, porque los reyes que no eran de ese lugar vienen y no se sabe de dónde, de un lugar muy lejos o de lugares muy lejos, porque Dios llega a todos. No viene solamente para los de su lugar, para los que son como Él, viene para todos. Y los reyes son símbolo de eso. Entonces, vamos a dejarlo aquí, por decirlo así. Ya me están haciendo señas de que ya, bueno, vamos a tratar de nosotros para la próxima semana volver con este tema para empezar ya con los relatos de la infancia de Jesús, que son también muy importantes. Ese relato tan breve que nos da de Jesús, bueno, cuando era ya un adolescente, por ejemplo. Cosa que, bueno, nos dicen algo de él, pero es para introducirnos ya a su vida adulta, que es donde los evangelios en verdad quieren llegar, porque es ya cumplir con la misión con la que él vino, que es enseñarnos cómo vivir. Entonces es importante que vayamos haciendo como ir digiriendo todos estos datos para nosotros poder ir comprendiendo qué es lo que nosotros celebramos, ¿no?, en este Adviento, y sobre todo ver qué nos ofrece Dios en su nacimiento ya en la Navidad. Yo de verdad les invito a que continuemos en este proceso, ¿no?, de formación, de aceptación, ¿no?, de estas cosas que son tan importantes para ayudarnos a nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestra vida ya de ir conociendo más a Dios para más, como siempre decimos, amarle y seguirle. Que Dios les bendiga. La próxima semana nos vemos nuevamente y si tienen alguna pregunta, algún comentario por nuestras redes sociales, ya lo saben, pueden hacerla. Así que Dios les bendiga, Dios les acompañe y que la Virgen María, Madre de nuestro Señor Jesucristo, también esté con nosotros y le lleve a Él cada una de nuestras necesidades para que Él, que es su Hijo y es Dios, nos conceda cada una de esas cosas que le pedimos y que deseamos. Que Dios les bendiga y que el Espíritu Santo les acompañe siempre. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es como nuestra cuma, con ella hay que echar toditas las amarguras que hay en nuestra realidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios.